País, buenas noches, Oye País, gracias por acompañarme en esta hora, aquí como cada noche por Colorvisión para analizar los temas periodísticos de interés nacional e internacional. Corría en 1908 en una fábrica textil en la ciudad de Nueva York, donde los dueños, los capataces, los propietarios, los que estaban allí, los gerentes, encerraron o cerraron las puertas de esta fábrica textil para evitar que las mujeres que estaban en esta fábrica textil participaran a su vez en una manifestación que había en las inmediaciones, donde habían miles de mujeres, en una cadena de manifestaciones demandando aumentos de salarios, jornadas de trabajo determinadas y otras reivindicaciones sindicales, que se le permitiera hacer sindicatos y todo esto. En esta fábrica que la habían cerrado por fuera para evitar que las mujeres salieran a participar en la manifestación, se declaró un incendio. Y en este incendio murieron 129 mujeres. Cosa horrible, horrorosa. 129 mujeres que trabajaban en esa fábrica textil murieron en 1908, precisamente el 8 de marzo de ese año, a consecuencia de esta acción. Y esto provocó un escándalo mundial. Pero al año siguiente, para esa fecha, la Organización Internacional de Mujeres convocó a una gran manifestación en el estado de Nueva York en conmemoración de ese episodio que había ocurrido un año antes. Y en 1910 hicieron lo mismo. Y de ahí en adelante, este movimiento se convirtió en fijar esa fecha como un Día Internacional de la Mujer, hasta que fue votado por Naciones Unidas y por varias organizaciones que dieron su apoyo para que el día 8 de marzo sea un día dedicado a la mujer, Día Internacional de la Mujer. Hay otro día relativo a la mujer que es el 25 de noviembre, Día contra la Violencia contra la Mujer, que fue en conmemoración, en recordación del brutal asesinato de las hermanas Mirabal en República Dominicana. También Naciones Unidas votó este día para conmemorar, es el día de la lucha contra la violencia contra la mujer. Este 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Una ocasión propicia donde hay muchos comunicados, muchas manifestaciones de apoyo, de loas a los derechos de la mujer. Aquí en República Dominicana pasa lo propio. El presidente Luis Abinader sostuvo en la mañana de este martes, Día Internacional de la Mujer, una entrevista con 8 mujeres periodistas donde le preguntaron de todo y habló de todo, pero principalmente en lo que tiene que ver con estos derechos, con estas reivindicaciones, con este apoyo de la democracia dominicana a la mujer. Y fue una entrevista bastante interesante donde las periodistas de los mejores calibres de República Dominicana pudieron hablar durante más de una hora con el presidente Luis Abinader. El presidente Abinader después acudió al Teatro Nacional a un acto de homenaje a la mujer donde se distinguieron varias damas dominicanas que se han destacado por su labor, por sus luchas, por sus aportes a la economía, a la democracia, a la sociedad dominicana. Desde aquí, desde Oye País, nos unimos, aunque ya a esta hora de la noche, realmente a los elogios, los reconocimientos a la mujer dominicana, una mujer batalladora, una mujer que ha estado en los mejores momentos del afianzamiento democrático, el afianzamiento institucional de República Dominicana. Loor a nuestras mujeres. El presidente Luis Abinader viajó a mediodía de hoy, de este martes,
a Argentina y posteriormente a Brasil. En Argentina se reúne con el presidente Alberto Fernández, quien él llegó en la noche, a 8:45, 9 de la noche, a Buenos Aires, pero a partir de este miércoles tiene varios encuentros, tanto con el presidente Fernández como con autoridades y empresarios en Argentina para una suerte de afianzar lazos y establecer acuerdos, que es lo que se produce siempre en estas visitas oficiales de un presidente a otro país. Este miércoles tiene un almuerzo a mediodía en la Casa Rosada y de ahí entonces se dirigirá posteriormente al aeropuerto, después de algunas reuniones, para viajar a Chile para participar este viernes, en la toma de posesión del presidente Gabriel Boric, quien ganó las elecciones recientemente en Chile y asume el poder sustituyendo a Sebastián Piñera, el actual presidente, quien lo recibirá este jueves. Él llega el miércoles en la noche, el presidente, pero este jueves le dará un almuerzo, estará con él, se darán reuniones, también habrá reuniones con sectores diferentes de la sociedad chilena y de otros mandatarios que van a asistir a la toma de posesión del presidente Boric. Y el viernes es el acto de toma de posesión en Valparaíso, donde se hace donde toca la juramentación, y de ahí entonces el presidente tiene previsto viajar de regreso a República Dominicana el viernes en horas de la noche. El presidente lo acompaña a su esposa, doña Raquel Albaje, y le acompaña también Leonardo Aguilera, administrador de la Refinería Dominicana de Petróleo, el ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, y el canciller Roberto Álvarez. También están sus asistentes especiales, otros miembros de la comitiva, y de la avanzada está encabezada por Daniel García Alchivar, jefe de prensa del presidente de la República. Un viaje lejos, un viaje de 8 horas a Argentina o al Cono Sur, y estará de regreso el presidente. Tiene previsto estar de nuevo en República Dominicana este próximo viernes. Mientras tanto, estamos en República Dominicana en una economía de guerra, no nos quepa dudas. Ya estamos terminando, estamos bien amarrados con el tema de la pandemia del COVID. Apenas 126 personas resultaron contagiadas en las estadísticas de las últimas 24 horas que da el Ministerio de Salud Pública. 0 defunciones, positividad en 3.86, y actualmente hay activos en República Dominicana reportados oficialmente 974 personas. Estas son las estadísticas interesantes que tienen mucho que ver con estos 2 años terribles que hemos sufrido los dominicanos y el mundo afectados por la pandemia del coronavirus. Estamos en tiempo ahora de crisis de la economía. A la vuelta, después de la pausa, conversaremos con Carlos Cuello y veremos todo lo que es esta parte de la situación de la economía en República Dominicana. República Dominicana notificó otros 126 casos de COVID-19 detectados en 3.266 pruebas procesadas, lo que coloca la positividad diaria en un 3.86%, informó el Ministerio de Salud Pública, al resaltar que no hubo defunción por el virus en las últimas 24 horas. Asimismo, indicó en el Boletín Epidemiológico 719 que las personas que tienen el virus activo suman 974, mientras que los registrados son 576.129, de los que 570.784 ya se han recuperado y 2.575.986 han sido descartados.
El presidente Luis Abinader afirmó que dentro del contexto de una administración de crisis y sus consecuentes efectos, el gobierno ha logrado importantes avances en favor de la mujer dominicana en temas como su atención, casos de feminicidio, violencia intrafamiliar, marco legal con algunas leyes aprobadas para su protección y el empoderamiento económico y la desigualdad. República Dominicana envió a Ucrania una misión diplomática especial para que asista a los dominicanos afectados por la crisis que ha generado la invasión de Rusia. El ministro consejero Julio Alberto Martínez publicó en Twitter una foto desde la frontera entre Alemania y Ucrania, hasta donde él se trasladó junto a su colega Ricardo Andrés Moreta Cabrera para ayudar a los dominicanos que logren poder salir de ese país. El Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria destinó más de $1 millón para la contención, control y erradicación de la peste porcina en Centroamérica, México y República Dominicana, de acuerdo con una información difundida por el ente. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. El presidente Luis Abinader habló al país el lunes en la noche. Un discurso no esperado porque el presidente acaba de dar un discurso el 27 de febrero, hace apenas 7 días. Un discurso largo de rendición de cuentas y donde habló de varios temas, pero 10 minutos le dedicó el presidente Luis Abinader este lunes en la noche a plantear y a presentar las medidas del gobierno frente a la crisis que se nos viene encima, o el agravamiento de la crisis que se nos viene encima con motivo de los estragos de la guerra provocada por la invasión rusa a Ucrania. Solamente es el petróleo, también tiene que ver con los precios de los alimentos, el transporte, o sea, todo un combo, por así decirlo, que viene a poner patas arriba la economía maltrecha del mundo después de la guerra y de la República Dominicana en un proceso de inflación. Estas fueron las 10 medidas que anunció el presidente Luis Abinader en su discurso del lunes pasado. Veamos. Hemos decidido poner en marcha las siguientes medidas para enfrentar esta crisis importada. 1. Subsidiar los combustibles con el parámetro de que mientras el precio del West Texas Index, el WTI, esté por encima de $85 por barril y por debajo de $115, el gobierno mantendrá sin variación los precios internos de los hidrocarburos al nivel del 4 de marzo del 2022. Cualquier movimiento de precios por encima de $115 por barril será traspasado a los precios internos sin la inclusión del impuesto ad valorem en el cálculo de los mismos. Con esta medida, que tendría una duración inicial de 4 meses, el gobierno seguiría asumiendo un sacrificio fiscal mínimo permanente de por lo menos entre 600 y 1.000 millones de pesos semanales, que representarían aproximadamente entre 2.400 y 4.000 millones de pesos mensuales, o lo que es lo mismo, entre unos 9.600 y 16.000 millones de pesos durante sus 4 meses de aplicación.
Segundo, aumentar el programa de subsidio directo al sector transporte implementado por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte de Pasajeros, Intran, para evitar el incremento de los precios en el transporte público. Tercero, enviar de urgencia al Congreso Nacional un proyecto de ley para reducir a 0% los aranceles aplicados en frontera a las importaciones de los productos más importantes de la canasta básica. Esta medida, que proponemos sea aplicada de manera provisional durante 6 meses, impactará los siguientes productos: aceite refinado, mantequilla y margarina, leche en polvo, grasas comestibles, enlatados, pollos, ajos, pastas, habichuelas, harina, pan, carne de cerdo y carne de res. 4. Consecuentemente con el anuncio que hiciéramos el pasado 27 de febrero, de manera inmediata estaremos subsidiando en hasta un 10% las importaciones de maíz, trigo, soya, harina y grasa vegetal durante un periodo de 6 meses. Esta medida, bajo la responsabilidad del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, implicaría hasta 3.000 millones de pesos y se implementaría con la intención expresa de enfrentar la subida de los precios de los productos que utilicen estos insumos. Quinto, como gobierno, desde agosto del 2020 a la fecha, hemos aumentado en un 2% del PIB los montos invertidos en gastos sociales, lo que representa 150.000 millones de pesos adicionales para estos fines. Sexto, en ese sentido, considerando la coyuntura, mantendremos la política de subsidios focalizados que hemos implementado desde el 2021 y seguiremos impulsando estas medidas de apoyo directo a los más necesitados, tales como los programas especiales de venta de comida, incluyendo el aumento de las transferencias a la tarjeta Supérate, el incremento del subsidio del bono gas, la ampliación de las raciones de alimentos en los comedores económicos, la instalación de más mercados populares del INESPRE y duplicar sus bodegas de venta directa de productos en el país. 7. Propiciaremos un espacio de coordinación interinstitucional entre el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, el Ministerio de Agricultura, la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas para la discusión e implementación de medidas administrativas que impacten los precios de venta al detalle de los productos de la canasta básica. 8. De igual manera, para evitar la especulación, estaremos impulsando el uso de la aplicación Precios Justos, que está disponible desde ya, así como la publicación de los precios de referencia de los productos de la canasta básica a nivel de productores o importadores, que se hará conjuntamente con el sector privado y estará disponible desde la semana próxima en medios tradicionales y redes sociales bajo la responsabilidad conjunta del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y del Ministerio de Agricultura con la asistencia de la Dirección de Comunicación de la Presidencia. 9. Agilizaremos los trámites y permisos gubernamentales requeridos para evitar dilaciones que pongan en peligro el abastecimiento continuo de bienes, así como las permisologías de inversiones que generan empleos, cónsono con el programa de burocracia cero en proceso de implementación por el Estado. Y 10. Se dispondrá una gracia de 6 meses para los pagos a capital de los préstamos que hayan sido otorgados por el Banco Agrícola. Estamos en una economía de guerra y el presidente Luis Abinader ha tomado medidas, ha anunciado medidas al país frente a esta situación, principalmente provocada en esta última etapa por la guerra de Rusia contra Ucrania, el tema de los combustibles, del barril del petróleo, en un alza que no sabe uno dónde va a llegar, y además de eso sus efectos colaterales en los precios de los commodities o las materias primas, los productos principalmente de alimenticios y los fletes. Todo esto es un paquete explosivo. Y medidas importantes frente a la inflación serán suficientes para contener la inflación que ya veníamos sufriendo a consecuencia de los efectos del coronavirus, de la pandemia. Bueno, ya veremos. Este es un nuevo ingrediente. ¿No es así, don Carlos? Buenas noches. Así es, buenas noches, don Rudy. Sí, la preocupación sigue latente. O sea,
Como decíamos la semana pasada, cuando creíamos que ya habíamos superado los efectos del coronavirus. Cuando creíamos. Y la economía dio señales de recuperación. En el caso nuestro, una recuperación de las mejores de la región, ¿no? Pero ahora nos viene la guerra, que aunque no estamos nosotros peleando, pero estamos siendo víctimas. Sí. Todo. Víctimas. Porque esta guerra está afectando la economía mundial. Así es. Y ya se habla de la posibilidad de que este año caiga en lo que nosotros llamamos un estancamiento, ¿no? O sea, de que no se logre mantener el ritmo de crecimiento que tradicionalmente ha mantenido la economía. Todavía no se vislumbra que tengamos que enfrentarnos a un escenario de recesión nuevamente, ¿no? Pero tampoco se descarta, porque uno de los grandes problemas de esta situación es la incertidumbre que está permeándolo todo, Sí. ¿no? ¿A dónde va a llegar esto? Entonces, el presidente de la República, preocupado, y es entendible, por los estragos que esta situación puede hacer, sobre todo en los sectores más carenciados. Ha tomado una serie de medidas, se ha visto obligado a hablar del 27 de febrero otra vez, Sí, nuevamente. sí, sí. Anoche a muchos nos sorprendió la convocatoria, ¿no? Pero fue un discurso breve, muy preciso. Sí, sí. A un punto. Sí, sí, sí. En este caso, buscar la manera de que esos efectos graviten lo menos posible en el nivel de precio de la economía. En el caso específico, los combustibles, que han sido los primeros en dispararse, ¿no? Bueno, hemos tenido cotizaciones de 130, por encima de los $130. Claro. Y en el caso del WTI, que nosotros utilizamos, el Texas, 117, hablaba el presidente incluso, ¿no? Bueno, lo que se plantea en este caso es de establecer un rango de subsidio, ¿no? De 85 a 115. El presidente destacaba cuando subió el poder estaba a 45. 45, sí. El presupuesto, tú recuerdas, lo puso a 62.70. Sí. Mira por dónde andamos. Sí, por el doble. Y no se sabe todavía a dónde podríamos llegar. Claro. Porque hay dos pronósticos ahí. Uno es de JP Morgan Chase, que dice que podría situarse en $185 Así para como finales de si, este así año. como si nada. Y el otro pronóstico de Bank of America Merrill Lynch, que habla de $200 el barril. Eso es insoportable. Bueno, entonces, en el caso nuestro, el presidente resalta que por concepto de transferencia, es por 4 meses que se contempla, Sí. ¿no? Pero las transferencias andan entre los 600 y los 1.000 1.000 millones semanales. O sea que Sí. si se mantuviera en el rango más alto, estamos hablando de 16.000 millones en los próximos 4 meses. Fácilmente. Entre 9.000 y 16.000 millones de pesos. Eso supone que para quemar combustible estaríamos dejando de invertir Lógico, porque el dinero no tiene dónde salir. o de gastar mejor en lo que se refiere a, digamos, mejorar la calidad de vida de Pero la con gente. todo ¿no? y eso es muy largo, muy grande la diferencia. Además, importaciones. Estamos hablando de que las importaciones de combustible el año pasado no llegaron, anduvieron cerca de los 4.000 millones de pesos. Podría llegar a 7.000 Fácilmente. fácilmente este año. Sí, sí, sí. Y cuidado. Exacto, porque todavía no hay. O sea, pronósticos se pueden hacer mucho. Lo difícil es que se cumplan. Eso es lo difícil. Y con una tendencia al alza, no una tendencia a estancarse o a bajar, Claro, por situaciones que nosotros no las controlamos. de ninguna forma. Por ejemplo, Estados Unidos tuviste que está contemplando, y el Congreso está plantado en esa línea, cortar el petróleo que ellos le compran a Rusia. No, ya Biden lo autorizó. Que entre un 15 y un este 20. martes Biden lo autorizó, suspender las compras Pero de no tiene petróleo. respuesta todavía. No. Bueno, milagrosamente se produjo un acercamiento con Venezuela. Pero en lo inmediato tú no tienes una respuesta, porque para tú incrementar la producción en Venezuela y eso, te va a requerir por lo menos un par de meses. O sacar tus reservas. Ellos tienen grandes reservas, Sí. pero en un momento como este de guerra, tampoco pueden Quedarse sin las reservas. o situarse en una posición de debilidad, porque eso lo Claro. pondría con una posición de debilidad. Claro. Quizás lo que están haciendo es combinando, ¿no? Asegurándose de que van a tener un abastecimiento, porque recuérdate que creo que la Exxon o la Chevron, no sé cuál de las dos, está en Venezuela, nunca se- Chevron. Chevron, Chevron. está autorizada Sí. a mantenerse en Venezuela, aunque no está explotando yacimientos, sino dándole soporte a PDVSA, donde sea Así posible, es, ¿no? así es. Pero ha sido autorizada. Y yo no creo que Venezuela desaproveche la oportunidad, porque el problema de Venezuela ahora también es muy complejo. Yo no sé si ya ha habido críticas, si lo que Estados Unidos está haciendo a lo mejor es fortaleciéndolo,
o evitando que la debilidad lo lleve donde ellos quieren. Porque Uno no Venezuela sa- tiene ahora sí. mismo que la situación de los bancos rusos, que era su soporte, no le facilita tampoco hacer los No, pagos. le provoca una situación más grave, más crítica. Claro, claro. O sea, en medio de todo esto lo que hay es una alta volatilidad, mucha incertidumbre, y la verdad que estamos hablando de estas proyecciones, pero podrían ser Correcto. peores. Puede ser cualquier cosa. Exacto, cualquier cosa puede pasar. Entonces, en ese ambiente, en lo que el presidente ha dicho, bueno, vamos a ver cómo nos apoyamos. La prioridad aquí es la gente, y es verdad. Otra de las medidas es tasa cero para la importación de ciertos productos alimenticios seleccionados, Sí, ¿no? sí. Y otra cosa es que, además de los 4 meses en el combustible, también se contempla que si pasa de ese tope, se Para pasarlo le sin el- quitaría para sí. fines de costo lo que es el apaloren. En las valores, que es un 20%. Sí, es un impuesto fijo, específico, ¿no? 20%. Entonces, esas son, digamos, las condiciones. Habría que esperar qué va a pasar con el desarrollo de los acontecimientos, porque tampoco creo que Rusia pueda darse el lujo de prolongar por mucho tiempo esta situación de restricciones que se le están imponiendo a nivel mundial con su único aliado, que es China, pero que tampoco China se va a arriesgar digamos, comprometer todo su cartucho por proteger o por apoyar a Rusia. Porque, Si bien ha dicho que ellos los apoyan en principio, está tratando de mediar como un ente imparcial, no del lado totalmente de las posiciones rusas. claro, una cosa es la geopolítica y otra cosa es lo económico. Claro. Estados Y Unidos, los chinos están en economía. no, Estados Unidos y Europa son los dos demandantes más grandes que Sí, tiene. así China es. no, cualquier país en el mundo. Claro. Y los chinos están en economía. Claro, a la larga, como quiera, ellos van a ser beneficiarios, o están ya desde ya siendo Claro, beneficiarios en claro. la parte económica, pero lógicamente si se prolonga la guerra y la Con economía mucho mejor razón. global va a una situación de contracción, entonces no se va a beneficiar nadie. No, Vamos a- pero los chinos tienen mejor posición. no, sin lugar a dudas. Están fuera de la guerra. Y no les conviene tomar parte en la guerra tampoco. No, ni están en eso, no están en eso, realmente. Es una situación difícil, pero es una situación que nos coge a nosotros en medio de esta situación de inflación previo. Una inflación que ya venía presionándonos, apretujándonos. Y entonces, esto va a disparar no solamente el tema de los combustibles, sino los alimentos, sino muchas otras situaciones Yo no sé hasta dónde Rusia podrá resistir, porque su línea aérea está cerradas. parada. Aquí mismo son más de 400 vuelos que no están llevando. Claro, Y a Cuba la está pasando peor, porque Cuba tenía mucho turismo ruso. claro. Y ya con la línea aérea rusa le han permitido volar para recoger su gente, ¿no? Lo que hicieron con ellos, con los que estaban aquí. La bolsa se del desplomó. suelo, sí. La moneda, ayer oí una noticia de que se aprobó que se le pague a la gente, a los extranjeros, con rublo devaluado. Eso Imagínate. plantea otra Otro problema. complicación. Claro. O sea, que no va a ser fácil. O sea, ¿cómo entrar a una guerra es fácil? Lo difícil es salir de esa guerra. Y usted lo sabe porque usted es casado. Adelante. Doña Ingrid fue Carlos que lo dijo. Día de la Mujer, por cierto. Día de la Día de la Mujer. Mujer. Por cierto, Que hay presencia de la mujer aquí en, sí, este en el mercado, programa, en el mercado laboral es muy importante. Sin doña Ingrid, Olga, que este programa no fuera lo que es. Detrás de de un hombre exitoso dicen que hay una mujer fajada, trabajadora. E ¿no? imponente. No sé. La mujer es importante en la fuerza laboral dominicana, Carlos. Así es. Fíjate, según los últimos datos de la tesorería, la mujer 2022, el 53.56% de la fuerza laboral formales, porque hay que destacar que la tesorería registra la fuerza laboral formal. Formal, claro que son los que están asentados y los que cotizan Claro. en la seguridad social. Claro, el 53.56 todavía sigue siendo hombre. El otro 46.14 mujer. Pero esa tendencia se ha ido incrementando Sí, gradualmente, ¿no? Y al ritmo que va, es muy probable que en los próximos años, Se revierta. es verdad que ahora con la crisis afectó mucho.
porque la crisis modificó, desplazó más población formal a la informal. Sí. Y en la informal, en el trabajo informal, el hombre sigue siendo más predominante que la mujer, por montones de razones, muchas actividades que son más, digamos que rudas, en la cual predomina la fuerza de lo masculina, ¿no? Así es. Pero hay un dato muy importante y es que el salario promedio del salario de los empleos formales, ¿no? La mujer supera al hombre 28.697 contra 28.383. Promedio. Los salarios, porque antes decían no, que la mujer es peor pagada. No es así, ¿no? Esa situación No. ha cambiado. No, porque tienen posiciones, muchas mujeres tienen posiciones ejecutivas, principalmente en empresas privadas y en la banca. Sí. Sí. Tienen mucha presencia la mujer. Ese dato es para el mes de enero también. O sea que fíjate cómo ese mito se ha caído, ¿no? Para el primer trimestre del año 2020, por ejemplo, el 33% de las mujeres ocupadas son profesionales, universitarias. En el caso del hombre, solamente es un 20%. O sea que la mujer también se está preparando en lo que se refiere a su capacidad, a su conocimiento como profesional, ¿no? Y lamentablemente en el caso del hombre, eso yo lo veo en las universidades. La mayoría de los cursos que me toca trabajar en las universidades, antes era en determinada carrera, ya casi en todas, Más mujeres que predomina, sí. Es más, hay carreras que la mujer tiene 80-20 posiblemente. Entonces, esto es un dato muy importante, ¿no? Para el tercer trimestre del año 2021, por ejemplo, habían 206.093 más mujeres profesionales que hombres en el mercado laboral. 200.000 y pico más mujeres que hombres en el mercado laboral como profesionales. Y obviamente que a mayor nivel educativo, menor claro. es la brecha. Sí. Creo que eso es muy importante. O sea, ¿dónde va a estar, digamos, la reivindicación de la lucha por la igualdad? En la educación. En la educación. Ese es el arma más valiosa de que le pone a la Tú mujer. decías, estabas un dato ahorita, hace un momentito, de la cantidad de profesionales mujeres frente a la cantidad de profesionales hombres. Un 33 contra un 20. Sí. Y obviamente que hay actividades que las mujeres dominan, por ejemplo, el sector hoteles, bares y restaurantes, enseñanza, salud, asistencia social. En la zona franca también hay un dominio de la mujer, aunque hay que ver los diferentes roles. Sí, y los niveles de la zona franca son un poco más bajos que el de otras profesiones. Exacto. O de otras actividades. Pero la tendencia general, ¿no?, es que la mujer se está, digamos, insertando en el mercado laboral. Sí. Y eso yo creo que es importante. No tenemos aquí cifras de mercado laboral informal, pero ahí hay muchos emprendedurismo también. Sí, muchas. Que hay muchas mujeres en actividades de emprendedurismo. Bueno. Don Carlos, se modifica la preferencia del alojamiento de turistas. ¿En qué sentido? Mira, el 90% de los turistas que llegaban aquí, del 2015, a partir de 2015, ¿no?, hasta 2020, se alojaba en hoteles. En el año 2020, esa situación bajó a un 83%. ¿Y dónde se alojan? En el 2021, 71.5%. Y ahora en el mes de enero, 72%. O sea, del 90% al 70% prácticamente, ¿no? La plataforma Airbnb y ese tipo de plataformas. O sea, rentando apartamentos. está modificando. Y claro, la crisis también no se puede descartar que ha llevado a algunos viajeros a buscar de alguna manera economía. Claro. Bueno, además, si descubren ese mercado y saben adaptarlo, además de economía, le puede resultar en más confort y más en otras situaciones, más amplitud, más posibilidades de grupos, puede ser. No, podría tener un mayor efecto también, valor agregado para la economía. Aquí hay que destacar también que hay muchos viajeros que han adquirido bienes inmobiliarios, ¿no? Eso también es otra realidad. Pero sí presenta retos para lo que es la seguridad turística. Claro.
y riesgo para el país, porque la seguridad no es la misma en un proyecto turístico cerrado. un ambiente cerrado. Sí, sí. Bajo el control de un hotel, que en un apartamento sí. simplemente que está en una zona turística. Plataforma Sí. y que puede afectar, digamos, la seguridad de ese turista y afectar también la imagen del país, por supuesto, ¿no? Pero es una realidad de los tiempos. Muchos hoteles estuvieron cerrados cuando la pandemia y la gente en medio de dificultades identifica de alguna manera alternativas. Y se Claro, sentía ya se también conoce. más aislados, más cómodos en ese sentido. Las plataformas se conocen, claro, no son nuevas las plataformas digitales No, claro. para esto, ¿no? Pero le están por poner impuestos. Es que necesariamente habrá que ponérselo, porque esto plantea también retos para la economía, porque son actividades que sustituyen a actividades formales que están tributando y que todavía estas no están tributando como deberían, porque son negocios más bien particulares. Sí, sí, sí. Y más directos, no dentro de un paquete, una cadena, una. Probablemente tenga mayor valor agregado para la economía. Podría ser. Podría ser hay en incluso, actividades informales. Hay incluso lugares como estos de renta de apartamentos y de villas y esto, que también tienen la modalidad de todo incluido. Sí. Que es una modalidad que se popularizó en esta parte del Caribe, en República Dominicana principalmente, y fue un atractivo importante para la gente que venía de turistas. Sí, pero esto agrega más riesgo, como te digo, a lo que son las inversiones. Pero es una realidad. Aunque se está combinando mucho la construcción de hoteles con proyectos inmobiliarios también. De los mismos hoteles incluso. Sí, sí, sí. Que tienen una parte como proyectos inmobiliarios que venden y entonces ahí a través de eso vienen las rentas directas. Pero obliga, como te digo, a cambiar lo que es Cierto la esquema. oferta turística. Sí, ¿no? sí, sí. O a considerar por lo menos esa realidad. Es una realidad. Es una realidad y que se está expandiendo y no solamente en los centros turísticos, incluso en la capital hay muchos de este tipo de personas que vienen de fuera y ocupan, antes que ir a un hotel, ocupan este tipo de alojamientos. Sí. Aquí en la capital es muy frecuente. En el polígono central hay muchas. Pero muchas ya viviendas. también en la zona turística. Sí. No, muchos en la zona turística, pero también te digo, también en la capital ocurre. Sí. Modalidad de los tiempos, don Carlos. Así es. Y mire, la economía mundial, como decíamos ahorita, es difícil hacer pronóstico, pero fácil hacer pronóstico, pero difícil cumplirlo, ¿no? Sí. Se está hablando de una posible tanflación. ¿Qué es una tanflación? Estancamiento con inflación. Con inflación. Por una realidad, es que la economía en esta situación podría estancarse. De hecho, la guerra apenas lleva 10 días, ¿no? Y ya estamos viendo cómo las actividades económicas se están restringiendo. Sí, porque sí, no solamente es que, por ejemplo, prohíben los viajes de Rusia. No, es que el que viene de Europa, el que viene de Argentina, en medio de esta situación, cancela. Sí. Hay una incertidumbre. Claro, ¿Qué puede pasar? Claro. Entonces, si la situación sigue, mira, una economía que, como ya hemos dicho, viene de salir de una recesión, que agotó su capacidad, sus recursos en materia de política monetaria y política fiscal para hacerle frente a la pandemia, y que ahora se enfrenta a una inflación con pocos recursos, digamos, pocas herramientas para poder emprender crecimiento, porque aunque tú quieras, ahora mismo es difícil que tú puedas tomar medidas expansivas para poner a crecer la economía. Entonces, pinta esto que podríamos enfrentarnos a una situación de estancamiento económico con inflación. Porque la inflación, como ya hemos dicho, imagínate tú, Rusia es el tercer productor más grande de petróleo del mundo, ¿eh? Pero el principal suministrador de Europa. De Europa, 40%. Claro, e incluso el 15% de Estados Unidos. Entonces, Ucrania es el granero del mundo. Pero además, Ucrania produce es uno de los grandes productores de fertilizantes. Y tú dirás, bueno, pero eso no impide que se produzca alimento. Tú sabes que el 50% de la producción de alimentos depende de la fertilizante. Fertilizante, claro, que es un componente importante. Con todo el que lo criticamos y pero hay es un componente necesario e importante. El 50% de los rendimientos agrícolas depende de los fertilizantes. Y justamente Ucrania es uno de los grandes productores de fertilizantes del mundo. Entonces, visto ese panorama, ¿no?, con las sanciones económicas que hemos mencionado,
podríamos estar enfrentándonos, encaminándonos hacia una economía de estanflación. Todavía es temprano, es verdad. Pero eso nos afectaría. Pero ya estamos siendo afectados. Sí. Pero el asunto es que las afecciones se sigan prolongando, deteriorando. De eso se trata, ¿no? Estamos en medio de una crisis. El asunto es hasta dónde vamos a llegar. ¿Y hasta cuándo? Así es. Porque puede ser hasta dónde, pero al término de 30 días. Pero puede ser, sabrá Dios cuándo. Para comenzar entonces el proceso de recuperación. Eso es. Bueno. Gracias, don Carlos, por este análisis sobre la situación de la economía nacional e internacional. La semana que viene tenemos nuevas tareas. Así será, si Dios quiere. Si Dios quiere. Gracias por este conversatorio, por acompañarnos en este conversatorio con Carlos Cuello, como cada semana, aquí en Oye País. Permítame la pausa. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El tema de Ucrania es un tema que se mantiene en el número uno de las noticias internacionales, pero también aquí en nuestra América Latina, en el Perú, la oposición ha anunciado la presentación ante el Congreso de la República del Perú de una petición de destitución del presidente Pedro Castillo, un presidente atípico, un presidente que viene con poco expertise político y de gerencia del Estado. Ya ha cambiado 3 veces el gabinete en apenas 7 meses que lleva en el poder y el país anda dando tumbos y con una situación de mucha tensión. La oposición ultraderechista, controlada por la ultraderecha, frente a un Pedro Castillo que se ha titulado como de izquierda, como proizquierdista, pero que nadie sabe porque, bueno, se ve venir un choque importante, trascendente en el Perú, pero además de eso, que viene a desestabilizar ese país en cuanto a su clase política, en cuanto a lo que es su clase dirigencial, muy vapuleada en los últimos tiempos, con un presidente que se va, un presidente que entra, un presidente perseguido, un presidente suicidado, el tema de Odebrecht, un lío terrible en Perú, una de las grandes naciones de esta América Latina. Con estos temas, Pedro Vargas nos presenta las internacionales desde la redacción central de Oye País. El presidente Joe Biden decidió prohibir las importaciones de petróleo ruso, endureciendo el costo económico a Rusia por la invasión a Ucrania, manifestó una persona familiarizada con el asunto. La medida sigue a las súplicas del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a Estados Unidos y funcionarios occidentales para cortar las importaciones, lo que eran una omisión flagrante de las fuertes sanciones impuestas a Moscú por la invasión. Las delegaciones de Ucrania y Rusia concluyeron su tercera ronda de contactos en busca de alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra entre ambos países, con algunos avances logísticos sobre los corredores humanitarios. El negociador enviado por Kiev dijo que se harán cambios respecto a los corredores humanitarios. Sin embargo, debido a que no hay resultado que mejore significativamente la situación, ambas partes continuarán las consultas.
El Pentágono anunció el envío de 500 soldados estadounidenses adicionales a países del flanco este de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, ante la invasión rusa a Ucrania. La Casa Blanca confirmó el viaje de una delegación estadounidense de alto nivel a Caracas este fin de semana para sostener encuentros con el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro sobre seguridad energética en medio de la escalada de precios del petróleo por la invasión rusa a Ucrania. Así llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta noche. Mañana nueva vez, aquí en Colorvisión tenemos una cita. Seguiremos hablando de temas de interés nacional e internacional como cada noche. Yo soy Rudy González. Nos vemos mañana.